Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la gente que nos escucha a esta hora a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido, desde la ciudad de Londres. Mi nombre es Dawis Buitrago. A partir de este momento les voy a entregar a ustedes un programa muy especial que tenemos preparados en el día de hoy. La historia del cristianismo y el relato bíblico ha sido motivo de discusión durante cientos de años. La Iglesia defiende la actual Biblia como el libro esencial del catolicismo, pero existen otros documentos como el famoso Evangelio de Judas que contradicen esta versión oficial de los hechos y que ponen en el punto de mira la veracidad histórica de lo relatado y confirmado. Muchos de los pasajes de la vida de Jesús pertenecen en realidad a los evangelios apócrifos. Se trata de textos cuyo exceso fue oculto, vedado, denegado ante las grandes masas de cristianos católico ortodoxos. Textos donde se relataba todo tipo de anécdotas de la vida de Cristo y que no fueron incluidos en la versión oficial de los textos sagrados de la vida de Jesús de Nazaret. Existen una cantidad importante de apócrifos, de libros apócrifos. Algunos se conocen desde la antigüedad, otros se han descubierto recientemente, como los escritos de Nag Hammadi en 1945. Dentro de los libros apócrifos o agnósticos destacan algunos tales como el Evangelio de Tomás, donde dice que Jesús no es el único Hijo de Dios, el Evangelio de Judas, que dice que Jesucristo pidió ser crucificado, el Evangelio de María Magdalena, el que algunos la indican que ella es la verdadera líder de la Iglesia católica cristiana, y el Evangelio de Pedro, los misterios de la resurrección de Jesús narra este Evangelio. Para analizar en profundidad los libros apócrifos y todo lo que hay en torno a él, hoy contamos en nuestra mesa de trabajo inicialmente con Sandra Rincón, periodista en Santiago de Chile. Sandra, ¿qué tal estás? Dawis, muy buenas tardes, cuando aquí en Santiago de Chile son las 3 de la tarde con 3 minutos. Y un abrazo para ti, para toda nuestra audiencia, y un saludo muy especial para nuestra mesa de trabajo. Así es, también tenemos a Juan Pastén, también allí en Santiago de Chile. Él es filósofo de la Universidad de Chile. Juan, ¿qué tal estás? Buenas tardes allí en Chile. Hola, Dawis. Buenas tardes, buenas noches para ti, buenas tardes acá en Santiago de Chile. Y bueno, como siempre, un muy interesante tema este martes. En términos filosóficos se habla de ideas, de pensamiento, de lenguaje exotérico con X, que es el mensaje que se da al común de las personas, al hombre cotidiano, a las masas. Y también existe el lenguaje, ideas, pensamientos esotéricos con S, que se reserva para las personas, para algunas personas que están capacitadas para descubrir las verdades. Así es, Juan. También tenemos a Ulises Maldonado. Él es historiador, él es experto en política internacional. Ulises Maldonado, ¿qué tal estás? Buenas noches aquí en Londres. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores en KM440 y a la mesa de trabajo, por supuesto también a nuestro invitado. Así es, entonces vámonos con el invitado, quien está desde Colombia. Él se llama Edison Montoya Toro, es conferencista. Y además de eso, pues él ha tenido el detalle de acompañarnos hoy en el programa y ayudarnos a explicarles a ustedes un poco acerca de lo que son los evangelios apócrifos. Edison, muy buenas tardes allí en Colombia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes en Colombia. Un éxito, una feliz noche a todos en el Reino Unido. A toda la mesa de trabajo, bienvenidos a toda la audiencia. Hoy vamos a hacer un viaje, un recorrido histórico desde nuestra propia mente para entender qué es el mensaje entre los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos dentro de una misma inclusión. Nuestro punto de discusión parte en que vamos a tratar de mostrar bíblicamente que los textos apócrifos son aceptados en la Biblia, pero no son aceptados por la Iglesia cristiana, pero sí son aceptados bíblicamente. Eso parte de la historia en dos, en guerras, en descomunión ante una inclusión con Dios y ante dos vertientes diferentes de incluir la verdad. Una esotérica, como decía muy bien nuestro amigo filósofo Juan,
y otra donde incluimos el pensamiento de Dios en nosotros. Esa es la estructura de lo que vamos a explicar la tarde de hoy en Colombia y la noche en el Reino Unido. Muy bien, son las 8 de la noche, 6 minutos. Estamos en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde la ciudad de Londres. Entonces empecemos en materia. Si le parece bien, vamos a explicar cuál es esa diferencia que existe tanto entre evangelios apócrifos como los evangelios canónicos, y expliquemos de una vez por qué no se han incluido los unos en la Biblia actual. Muy bien, gracias y bienvenidos a todos. Vamos a partir de un hecho, vamos a tratar de soltarnos de cualquier idea o de cualquier creencia, porque vamos a hallar un punto de entendimiento en lo cual es una responsabilidad humana alcanzarla, el entendimiento de la verdad. ¿Por qué no se han incluido los evangelios apócrifos entre los evangelios canónicos? Vamos a partir de un hecho importante y es la condición de establecer qué dice la Biblia, porque vamos a tomar una estructura cristiana y la Biblia plantea que existe un solo Dios, el cual halló un solo pensamiento y de allí creó la realidad. Y en la realidad el hombre vino a existir, pero existieron otros ángeles fuera del plano tierra, es necesario aclararlo. La Biblia lo plantea, que vinieron a la tierra y empezaron a tener relaciones sexuales con las hijas y de allí desencadenaron una genética aparte de la genética original. Por eso nuestro primer libro llama el Génesis, el género masculino con Adán y el género femenino que se divide entre los hijos de Caín y los hijos de Set. De los hijos de Set llega todo un linaje hasta Jesús. De los hijos de Caín llegan todo un linaje hasta corresponder a crear Babilonia. Babilonia es la construcción de un templo esotérico. Los hijos de Set, como Jesús, plantean un templo dentro de nosotros. Jesús explica que hay un templo interno en los evangelios apócrifos. En la iglesia cristiana no son tomados en cuenta por una razón, porque es la pregunta. La respuesta es porque la iglesia hace parte de una condición sociopolítica humana, no hace parte de una inclusión de la verdad bajo un estado donde el Espíritu de Dios y el hombre se hacen uno solo. Esa condición de crear a un hombre hacia un estado de derecho político y social o hacia un estado espiritual ha dividido el ser humano entre las creencias orientales y las occidentales. Sin embargo, Jesús habló de ambas. Puedo corresponder entonces que los evangelios canónicos son tomados para establecer la medida del hombre al nivel de un conocimiento, pero cuando el hombre empieza a crecer en ese conocimiento, se da cuenta que el conocimiento está más allá de nuestro propio sentido de realidad, y la realidad es una unificación, como lo hizo los textos apócrifos, y vamos a explicar hoy una realidad de Dios en el mismo hombre, y esa comunión es la experiencia que explican los evangelios apócrifos. No Ulises, como historiador, ¿cuál es el concepto tuyo sobre este tema? Como historiador tendría que remitirme a lo que, entre comillas, es la génesis o el origen del cristianismo, y pensar en que hubo algunas formas de conspiración a lo largo de los años, empezando por ocultar, como bien lo dice nuestro invitado Edison, cosas sobre Jesús, cosas sobre lo que sucedía en aquellas épocas, y que muchas de esas partes comunes a los tres evangelistas, empezando con Galilea, luego Jerusalén y la pasión y muerte de Jesucristo, que son los que se referencian en la Biblia tradicional que todos conocemos, y que los tres primeros se llaman yuxtapuestos o sinópticos como tal, y que tienen muchas coincidencias y que se pueden leer disponiendo de el texto en columnas paralelas, pero sin embargo ellos entregaban a sus comunidades las verdades del acontecimiento que vivió Jesucristo como un fundamento de su fe, pero dejaron a un lado o excluyeron por intereses, por miedo, por temor, y como bien lo manifiesta también nuestro invitado, por asuntos ya que tienen que ver con política y con poder. Recordemos que el cristianismo es prácticamente reconocido por el Imperio Romano
en la época de Constantino, y por eso creo que muchos de esos evangelios no eran convenientes o no era prudente hacerlos conocer a la gente de aquella época, porque tal vez todavía no estábamos bien preparados o no estaban bien preparados para asumir ese tipo de conocimiento, y por ello algunos hablan de una conspiración del mismo cristianismo desde esa época a lo largo de 2000 años, y con los concilios papales pues obviamente esto se agudizó un poco más y prácticamente se dividió la Biblia como tal, como la conocemos hoy, la que todo el mundo referencia, y estos evangelios que muchos también los consideran como tal, como apócrifos, como no legales, como no bien vistos, como que eso no es materia de conocimiento de todo el mundo. Es más o menos el referente que se puede dar desde el punto de vista histórico, desde el nacimiento del cristianismo como tal. Pues si les parece, aparte del punto de vista histórico, vamos a conocer el punto de vista de la filosofía en todo esto, ¿no? Juan, tú tendrías que explicarnos un poco ese punto de vista de los evangelios apócrifos. Y Dawis, es un tema, bueno, que requiere un análisis bastante amplio, bastante largo, tal como lo han expresado los dos panelistas anteriores. Bueno, lo apócrifo se entiende como en un sentido literal como algo lejano o paralelo a la versión oficial o a la realidad oficial, digamos. En el caso de los evangelios gnósticos, los evangelios apócrifos están muy ligados a lo que es lo que se ha conocido como el gnosticismo, que es la búsqueda de la verdad al interior de cada persona, independiente de lo doctrinario o de lo clerical. Bueno, como te digo, habría que hacer muchas cosas, pero sí. Mi primera impresión es hacer esta relación entre lo apócrifo y lo gnóstico, ¿ya? Una pregunta para Edison, ¿qué importancia consideras tú o qué importancia le das en esta dejar de lado, digamos, un poco por así decirlo, a estos evangelios apócrifos, gnósticos, de la versión oficial yo ni siquiera diría del cristianismo, sino del catolicismo? Perfecto. Una pregunta que ahonda la temática central. Necesariamente hay que entender, como bien lo compartía Juan, la capacidad, el nivel de entendimiento de las personas que empezamos a desarrollar a través del tiempo una búsqueda hacia la verdad. Quizás no estamos preparados para esa época. La importancia que tiene ante la verdad es que es un evangelio que dice lo que plantea la Biblia desde el comienzo, que Dios en el tercer capítulo del Génesis se hizo hombre y se unificó en Juan, en el primer evangelio, como una luz que guía a todo hombre. Habría que entender los evangelios apócrifos cuando dicen que el templo de Dios es el que habita en nosotros, y la importancia radica en que establecimos ante la Iglesia Católica la necesidad de unificar un solo Dios, pero ahora nos toca buscar la verdad de ese Dios, y ese Dios es un ser vivo que nos acompaña siempre, porque la única realidad que existe es Él, y esa realidad está en todo. Pero el hombre tiene la potestad, como plantea el Evangelio de Juan, que no es apócrifo, sino canónico, que el verbo de Dios es la luz que habita a todo hombre, y lo que enseñan los evangelios apócrifos es esa unificación entre Dios y el hombre, que, como muy bien lo plantea Mateo, no es el único Jesús el que lo ha alcanzado. La historia humana está llena de esa historia. Lo que plantea, para terminar, la Iglesia es que corresponde a un estado sociopolítico, donde el hombre requiere hacer una función en el mundo, y para los evangelios apócrifos el mundo tiene un significado, que el mundo tiene un dueño, y es precisamente quien no deja incluir a Dios dentro de nosotros. ¿Cuál es la verdad que practican los canónicos y cuál es la verdad de los apócrifos, Edison? Muy bien, es la misma verdad, ha sido mal interpretada. Es la misma verdad porque cuando tomamos la Biblia, y para eso hay que tener un punto
necesario haber leído la Biblia en su totalidad, encontramos el Evangelio de Judas, la carta de Judas, la epístola de Judas antes del Apocalipsis, y fue de Judas Iscariote. Solo 1300 años después dijeron que no era Judas el que la había escrito. ¿Qué hablaba Judas? Existían los arcontes. Los arcontes son seres oscuros que dejan que nosotros no incluyamos a Dios dentro de nosotros, son ángeles caídos, y nombra a Enoc, que también es un libro que la iglesia no permitió incluir, y él no plantea que esos arcontes son seres nefilim, voladores, viven fuera del planeta y que vinieron a procrear en el mundo y establecieron otra raza. Esa raza no es divina. La condición es, para poder que lo entendamos, es que la Iglesia Católica, a través de Constantino, empezó a generar un poder político y ejerció sobre el poder judío establecer un monopolio donde los judíos antes eran perseguidos a muerte, luego permitieron que ellos tomaran el poder con la Iglesia, y la Iglesia siguió el conducto de muerte, porque hay que establecer una verdad, que el reino de este mundo no es de Dios, y hay que establecer cuáles son los reinos de este mundo, que es lo que vamos a explicar hoy, según los evangelios apócrifos. Muy bien, 8 de la noche, 18 minutos. Ustedes están en primera línea a través de KM440 Radio, analizando el tema de los evangelios apócrifos. Muy interesante, por cierto. Y quisiera, antes de continuar, ir con Ulises Maldonado y conocer un poco el contexto histórico en el cual se llevó a cabo lo que fue ese proceso de escribir esos libros, tanto apócrifos como canónicos. Gracias, Lewis. Mire, los estudiosos y los analistas especulan sobre muchos de estos evangelios, y la mayoría de estos libros fueron escritos por personas comunes y corrientes, y recordemos que, en primer lugar, se transmitían de manera verbal u oral, o sea, no había un registro escrito en el comienzo, sino que simplemente se iba transmitiendo de generación en generación, boca a boca, y se fueron asimilando estas enseñanzas y se transmitían de esa forma. Por ello, las interpretaciones que hay de los mismos evangelios y de la misma Biblia, escrita por muchos apóstoles y muchos profetas, etcétera, indica que cada cual le dio una interpretación a lo que escuchaba o a lo que le transmitieron y a lo que le enseñaron en aquella época. Y muchos de ellas muestran interesantes cosas, datos sobre el cristianismo primitivo, sus celebraciones, sus creencias, sus enseñanzas, y no por ello muchos de esos libros, como bien lo manifiesta Edison, fueron excluidos y no se les integró en el canon, entre comillas, legal de la Biblia, pero tampoco se les escondió en ningún lado, sino que simplemente se les dejó ahí, y algunos pasaron desapercibidos, algunos quedaron allá en el olvido, y es hasta recientemente, 1945, un poquito más arriba, cuando se empiezan a descubrir este tipo de escritos que antes habían sido ignorados por intereses políticos, económicos, estratégicos de los imperios reinantes en aquella época, el Imperio Otomano con Constantino. Recordemos que después del Imperio Romano llega el Imperio Otomano. Y hablar de Babilonia es hablar de otro imperio, de otra cultura y de otra forma de pensamiento, pero que también está ligada a el encuentro con la Biblia, al encuentro con la interpretación que da o que se da de lo que sucedió en aquella época y a lo que nos dejó en el mundo la llegada de un ser superior, de una energía superior como Jesucristo. Y por eso muchos lo asimilan como eso, como una energía superior. De eso de pronto Edison nos puede hablar un poco más. ¿Jesucristo era una energía superior? ¿De dónde venía él? Es la pregunta que yo le haría. Excelente pregunta. Ok. Dime, Sandra, bien podemos justaponer la respuesta a otra pregunta. Bueno, sí, quería yo conocer el planteamiento del profesor Juan Pastén de manera filosófica. ¿Cuál sería la posición de la filosofía en este aspecto? Bueno, la posición de la filosofía siempre sabe que tiene un carácter escéptico con todo lo que sea pensamiento,
y toda realidad, todo sentir, toda reflexión acerca de lo que ha sido y será seguramente el ser humano, está en condiciones de ser empleada, perfeccionada o profundizada. Pero sí, junto a la pregunta que hacía Ulises a Edison, yo quisiera agregar, como tú bien decías, poner otra interrogante. Fíjate que, bueno, en los mismos evangelios canónicos se muestra un Jesús que habla a la gente, a la masa, en parábolas, o sea, en metáforas, para decirlo en un lenguaje más cotidiano, para nosotros más entendible. ¿Y a qué crees que se deba eso? ¿Tú piensas por qué lo hacía de esa manera y por qué no decirlo directamente que la unificación del espíritu divino con el ser humano era posible concretarla? Una muy buena pregunta yuxtapuesta. Vamos a responder la primera, en la cual, ¿de dónde viene Jesús? Bajo el planteamiento bíblico, y yuxtaponemos a la respuesta del interrogante que usted nos plantea, ¿por qué no podíamos hablar abiertamente? Muy bien. Si nos basamos en la Biblia, vamos a corresponder que una creación divina donde la mezcla entre Adán y Eva, consecuentemente con Set, que es uno de sus hijos después de la muerte de Abel, viene a prohibirse mezclar con otras razas. Los patriarcas se casaban con sus sobrinas o entre ellos mismos para permanecer en su misma raza. Y vamos a tener un dato importantísimo. Ningún patriarca nació de sexualidad, de esperma humano. Todas las madres tenían ya sus senos caídos a voluntad de la gravedad y aún no podían procrear, pero después de un sueño quedaban en embarazo y nacía el patriarca. Jesús nació de la misma condición en la cual algo llegó dentro de sí en su madre y le dio vida. Eso nos indica que hay una elevación sobre la raza humana y es conduciente a plantear de que esa enseñanza a una raza elevada o superior de conciencia no podía ser mitigada en una raza donde aún las personas eran juego de la muerte solo por diversión o por esclavitud. No había un estado de conciencia y nos establece entonces que había un linaje superior desde esa línea de Set hasta el rey David, llegando a Jesús y posteriormente pasando a Magdalena, como lo plantean los evangelios apócrifos que vamos a ver. Perfecto, seguimos entonces dialogando sobre este tema. Yo quiero entrar en un análisis más concreto sobre algunos de los libros de esos evangelios apócrifos, y me gustaría, por ejemplo, lo comentaba Edison en el principio, en la introducción del programa, acerca, por ejemplo, del evangelio de María Magdalena, donde según algunos de los que han estudiado este libro dicen que incluso ella aparece en ese libro como la verdadera líder de la iglesia cristiana. Perfecto, una pregunta que nos introduce al tema. Vamos a tener en cuenta que nosotros nos estamos basando en que las explicaciones que damos sobre si son o no ciertos los evangelios apócrifos nacen de que son ciertos para la Biblia. Y si nosotros leemos la Biblia en un evangelio tan hermoso y profundo como Juan, que es diferenciador de los otros tres como Mateo, Marcos y Lucas, Juan es el único que habla de que existe el verbo de Dios incluido en el hombre. Ese evangelio tan hermoso plantea que ante la muerte de Jesús no existían ningún discípulo porque todos habían corrido de miedo y solo existía María, su madre, María, su tía, y María Magdalena. Y al verlas, vio allí a su discípulo amado. Siendo un evangelio canónico, nos dice que el discípulo amado es Magdalena. Posteriormente, Juan en su final dice, es el discípulo a quien se recostaba en su pecho y besaba en la boca. Y es ese evangelio, dictado por ella, quien Pedro se opone y le dice, allá tú si yo decido que ella esté al final de los tiempos, porque ella conoce la verdad, según el evangelio, y es lo que vamos a indicar. ¿Qué nos dice el evangelio de María Magdalena? Que todos primero partamos del hecho de que la misma Biblia plantea que es el discípulo amado, que fue incluso el último discípulo quien lo vio en vida y el primer discípulo que lo vio después de muerto, quien la misma Biblia plantea que fue un discípulo amado el que llegó de primero y arrancó Magdalena con Pedro, y Pedro no corría tanto como el discípulo amado, y el discípulo amado le dice a Jesús,
Magdalena. Es una correspondencia de leer fácilmente la Biblia, y ese discípulo amado que es Magdalena nos plantea que todos los discípulos corrieron de miedo estando ya juntos, y ella le dijo, si Él nos prometió que estaría con nosotros, cuando habla con nosotros es que está en nosotros, Él nos va a acompañar. Y ella fue quien dio pie a que ellos salieran a la nueva buena, que era el evangelio de que el hombre puede vivir fuera del tiempo o del mundo, resucitado en Dios. Sí, ¿cómo hizo usted para haber entendido el papel bíblico de María Magdalena? Bueno, eso es una pregunta que podemos responder en dos facetas. La segunda es muy accesible, la primera es un poco compleja para yo compartir y a veces me expongo un poco. Cuando yo tenía 5 años, antes de entrar a la escuela, una luz o una voz que hay dentro de nosotros me habló, me dijo que tomara un libro y me enseñó a leer. Desde esa época yo he venido leyendo, y esa inclusión de una voz, más o menos a los 16 años, me permitió que las personas que entraran conmigo pudiesen entrar a algo que se conoce como el árbol de la Biblia en el Génesis. Y al entrar allí, fue Jesús en una revelación quien explicó todo lo que era el Evangelio, pero desde los Evangelios apócrifos. Vamos a entender que fue desde los 5 años hasta los 16 años y yo no había leído aún absolutamente nada. Ya cuando empecé a leer y a ver ciertos libros, explicaban lo que es la revelación que yo había tenido. Y una de ellas fue que ocurrió cuando Magdalena me explicó su Evangelio. Y yo tenía 16 años. Eso fue el motivo por el cual empecé a investigar y me di cuenta que lo que ya me han explicado al entrar a ese estado energético del árbol de la vida era lo que había estado escrito en cada evangelio apócrifo. Fue una experiencia personal. La segunda es muy fácil. Llevo más o menos 15 años investigando la Biblia desde una estructura bien completa y la estoy traduciendo en Excel y eso me ha permitido entenderla paso a paso. Entonces puedo entender por qué los evangelios apócrifos son una enseñanza, como dice Juan, que Dios habita en nosotros y cada uno puede tener esa experiencia. Para complementar de pronto aquí la pregunta, en cierta ocasión, Sandra, sí. tuvimos una entrada al árbol de la vida, que es una estructura energética que llama la Cábala, que es lo que Jesús enseña en todo el texto judío y es lo que le enseñó a Magdalena. Nos enseñó que ella era el discípulo amado y que Jesús y ella tenían una relación donde nació una hija, que era Sofía, y Sofía al llegar a Francia pudo extender el clorato de Sión, que era la promesa del rey David, de que la genética de los judíos, porque Jesús era descendiente real y era el rey propio, era el reinado de los judíos y fueron los mismos judíos que le dieron muerte, pero su hija siguió con el reinado. Al seguir su hija con el reinado es lo que Magdalena escribe, que es su hija quien es la iglesia, la sangre, el santo real, la sangre real de Cristo, que es esa genética que nunca se perdió. Más allá vamos a entender que de pronto todos los judíos que han nacido dándole un conocimiento de la historia humana, como Marx, como Freud, como Nietzsche, muchos judíos que han venido estableciendo una conducta al establecimiento del conocimiento humano, pueden venir de ese clorato de Sión, como Marx, Newton y otras condiciones. Eso es lo que se ha avanzado dentro de los evangelios. Pero fue una experiencia que se tuvo personal y a la cual se me permitió en un contacto que cualquier persona que hablara conmigo pudiera entrar ahí, a tener esa relación de lo que los evangelios dicen, de que el verbo de Dios está con nosotros. Muy bien, 8 de la noche, 31 minutos, estamos en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos en unos instantes con más desde aquí, desde KM440 Radio. Muy bien, 8 de la noche, 33 minutos. Seguimos aquí en primera línea a través de KM440. Recuerden, nos escuchan desde todo el mundo, así que enviamos un saludo cordial a toda la gente que nos está sintonizando a esta hora desde diferentes lugares, desde América Latina, desde Estados Unidos, donde solemos recibir bastantes mensajes de apoyo y muy agradecido por tanta gente que nos escucha también en España y en diferentes lugares de Europa. Y precisamente tenemos una llamada en este momento, tenemos un oyente que quiere dar su opinión o quiere hacer alguna pregunta. Aló, buenas noches, un saludo cordial. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Un saludo cordial para todos. Con Orlando Cano. Orlando, ¿desde dónde nos llama usted?
Desde aquí, desde Londres. Desde Londres. Ok, Orlando, ¿tiene pregunta o quiere dar su opinión sobre alguno de los temas? No, solamente me gustaría hacer una pequeña acotación. Sí. Ulises Maldonado, el periodista Ulises Maldonado, ahorita de pronto, no sé, de pronto, uno, por estar al aire y eso, de pronto cometió un error dijo que Constantino, pues, estaba ampliamente ligado con el Imperio Otomano, cosa que, pues, obviamente no es cierta, porque los otomanos se tomaron Bizancio en 1553, o sea, estamos hablando de que el ejército, o sea, otomano y sus hombres se tomaron Bizancio. Fue en esa época, ahí cae Bizancio, que fue realmente lo que el imperio que fundó, o sea, sí, el imperio que nace prácticamente con Constantino. Uh-huh. Constantino prácticamente es cuando se empiezan a dividir la Roma que va a ser el imperio occidental y el imperio oriental. Bizancio es la parte del imperio oriental que cae con Bizancio, si se quiere decir así, porque también hay que recordar que Bizancio, pues al verse asediado, lo poquito que quedó, el remanente, es prácticamente lo que hoy se conoce, o sea, lo que conocemos hoy como Rusia. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que nunca podemos hablar de un imperio romano totalmente caído, porque eso nunca pasó. O sea, Roma siempre ha estado ahí, simplemente que cuando cayó la Roma occidental, estuvo la Roma oriental, siempre estuvo representándonos ahí con el conocimiento, o sea, con Alejandría, con todo eso. Siempre el conocimiento llegó derecho, se tradujo en lo que prácticamente hoy, por eso cuando uno va, si los que han tenido la oportunidad de pronto de ir a Rusia, ve como ese parecido de las catedrales y todo con lo que era Bizancio, porque precisamente la abuelita, el fundador de lo que es la Rusia grande, o sea, ella le enseña todo, recuerda a Bizancio, vale. Recuerda a Bizancio. Ahora, también es bueno aclarar, me estoy saliendo del tema, perdón, de que, bueno, también sería bueno cuestionar si realmente Jesús existió o no, porque, o sea, es innegable de que por ejemplo, Flavio Josefo, nunca hace mención a Jesús, y cuando hace mención por ahí en un parrafito, eso o sea, es ampliamente conocido por los filólogos, que eso no es, o sea, eso fue una interpolación, alguien uh-huh. le metió eso al libro ahí para hacer parecer que existió un personaje de esas, o sea, realmente es muy cuestionable la existencia de Jesús. Orlando, te agradezco mucho de verdad tu intervención, te agradezco mucho la llamada que nos haces a esta hora a través de nuestra línea automática de Primera Línea y KM440 Radio. Si les parece, Ulises, te dejo a ti para que le respondas al oyente. Bueno, agradecerle por su comentario, pues por su observación, y claro, en gran medida usted tiene toda la razón. El Imperio Otomano obviamente es posterior, pero eso no quiere decir que Constantino no haya generado todo el proceso de fundamentación y de fortalecimiento de lo que hoy se conoce como el cristianismo. Obviamente que hubo diferentes variantes, catolicismo, cristianos ortodoxos, como los que hay en Rusia, y ahí sí estoy de acuerdo con usted, el Imperio Bizantino, etcétera, pero recordemos que también el aporte que hizo el gran legado que dejó Constantino fue simplemente reconocer a el cristianismo como la religión oficial, porque pues simplemente ya no tenía otro espacio ganado, ya que el movimiento que venía gestándose por Jesucristo, por los apóstoles y por todo el legado a raíz de la amplia difusión de la literatura, desde los evangelios, conocidos como canónicos, y desde la vía de la evangelización que hubo con Pablo, con Santiago, con Tomás, con todos los apóstoles, con Pedro,
quienes se movieron por muchos lugares del mundo conocido hasta esa época, que fueron los que fortalecieron el cristianismo y el catolicismo como tal. Perfecto, Ulises. Edinson, dejaba plasmada el oyente una pregunta bastante interesante también de responder. ¿Existió o no Jesús? Esa es una pregunta. La gran pregunta. No, debemos decir que sí. Históricamente es innegable, nos hemos movido a través de una existencia, de una historia hebrea que vino a generar un colapso ya incluso profetizado, porque Jesús viene de una profecía del Antiguo Testamento, a enseñar al ser humano que había una nueva era. Y el ser humano viene a desarrollarse dentro de esa inclusión de conocimiento. La constitución de por qué no le damos existencia, necesariamente tenemos que verla desde la estructura de la época y el contexto. Eran imperios que en 50 años tuvieron 26 gobernadores romanos. Cada año y medio mataban uno. Y la constitución correspondía entonces a que había que crearlo bajo un modelo político, y Jesús no era incluyente dentro de una sociedad de guerra sin un estado de paz. Por lo tanto, no era necesario tenerlo bajo un punto político, y en ese sentido hay que seguirlo anulando. Sandra. Sí, profesor Juan Pastel, algo para acotar, digamos, en lo referente al Evangelio de María Magdalena desde el punto de vista filosófico. Sí, bueno, he estado muy atento escuchando también la intervención del señor que hizo la llamada telefónica. Bueno, como muchos otros temas que son así como que son difíciles de entender o de asumir digamos, de buena manera desde el comienzo, tiene muchas aristas y muchas percepciones. Por ejemplo, voy a responder enseguida, Sandra, tu pregunta, pero por ejemplo, en el caso del el oyente mencionó a Flavio Josefo. Bueno, Flavio Josefo fue uno de los principales historiadores del hebreo, digamos, ortodoxo, pero sí, él hace mención, ¿no? Obviamente que no dice como un ser divino, ni iluminado, ni nada de eso, pero sí hace mención en la historia del pueblo hebreo a Jesús, cuando habla de un cierto líder del cual se habla en algún lugar, ¿ya? Es lo más que podía decir, porque bueno, el judaísmo siempre no ha visto a Jesús como un ser superior, ni un hijo a lo más algún tipo de profeta. En cuanto a lo que tú preguntabas, Sandra, bueno, o sea, todos estos evangelios apócrifos, o también algunos lo llaman gnósticos, tienden un poco a reiterar, bueno, son episodios principalmente de la vida juvenil y de la niñez de Jesús, tienden a resaltar el carácter divino de Jesús, pero también extrapolarlo hacia el común de las personas, que cada ser humano, todo ser humano, está en condiciones, en la medida que crezca interiormente en espiritualidad, y por sobre todo, bueno, crecer en espiritualidad es crecer en conciencia. No sé si está de acuerdo Edison con ese aspecto. Pero fíjate que en la filosofía griega, hace 26 siglos, más o menos en el siglo V, VI antes de Cristo, o sea, bastantes siglos antes que naciera Jesús, en el oráculo de Delfos, a la entrada del oráculo de Delfos, existía una inscripción que decía: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. O sea, 6 siglos antes ya se está hablando de la importancia del autoconocimiento para el desarrollo personal. Edison, me gustaría escuchar tu opinión respecto a esta breve síntesis que hice respecto a esta facultad del autoconocimiento. Muy bien, hay un marco introductorio que usted plantea muy bien en sí abordar que crecer en espiritualidad es crecer en conciencia. Bueno, realmente no. La conciencia, en la conciencia se manifiesta el ser espiritual, porque la espiritualidad es un ser. Según los evangelios apócrifos, es el ser en que Dios se manifestó. Es el verbo
es el pensamiento, es el Espíritu de Dios, que Jesús le dio nombre como el Espíritu Santo. Ese espíritu no crece en conciencia, sino que nuestra conciencia crece en espiritualidad. Es lo que la diferencia que es en los evangelios apócrifos, como para darle un síntoma más práctico. Porque si creemos en conciencia, creceríamos en una conciencia que no es quien toma el Espíritu de Dios para que se crezca en ella. Bajo esa conducta, también podemos establecer que los evangelios apócrifos lo que enseñan es que el hombre es una unidad porque solo existe esa realidad, que es una sola. En ese sentido, quiero pasar un poco a establecer, para alargar un poco la respuesta en el Evangelio de Judas, que es el Evangelio que más ha sonado ahorita en el tiempo propio, en el cual establece que esa realidad que es una realidad espiritual. Y es una realidad tan espiritual que la materia, el mundo, el tiempo y el cuerpo son solo un plano de aprendizaje para llegar a ella. Y cuando eso no se necesita, solo usted toma libremente la elección de salir de allí. Y Judas fue quien vino a establecer en Jesús la grandeza de él demostrar que la existencia del hombre no es cuerpo, sino es una existencia espiritual viva, que después de resucitar fuera del cuerpo sigue existiendo, que era la buena nueva, en la cual Judas viene a establecer que solo quitó la ropa que tenía puesta para hacer su misión. Precisamente, Edinson, entrando en este tema de lo que es la conversación que ha habido entre Jesús y Judas, un tema bastante controvertido, como bien dices, que se ha ventilado mucho en los medios de comunicación y que pasa a mostrar un poco a Judas más como el discípulo, uno de los discípulos preferidos de Jesús. Incluso en cuanto a esa conversación entre ellos, rompe completamente con los paradigmas que conocemos al respecto y prácticamente lo que viene a decir es que Jesucristo quería ser crucificado y él le pidió a Judas que le entregara. En el lenguaje humano sí, pero va más allá. Vamos a entenderlo desde los dos lenguajes. Ajá. Desde un sistema de pensamiento desde el Espíritu, siendo Jesús incluido entre el Espíritu de Dios, si la realidad es el Espíritu solo vive un tiempo que no es real, en un cuerpo que es un paraíso no real. Y al usted ser el Espíritu que está fuera del cuerpo, se puede desencadenar de él. Bien lo vemos y nos lo puede decir Juan como filósofo. La historia de Sócrates se plantea en ello. Ya puedo desencadenarme de un cuerpo y me puedo tomar la cicuta. La realidad está fuera del cuerpo. ¿A qué vamos con ello? Que si Judas va a jugar el papel de establecer que yo vengo a dar una enseñanza y a demostrar que la realidad es espiritual, alguien tiene que jugar el papel sucio, como él lo plantea, de integrarse de él en que va a ser el ser malvado de la escena. Pero no es tal, porque si reconocemos que es solo un cuerpo, la enseñanza en la que vamos a encontrarnos que fuera del cuerpo podemos vincularnos espiritualmente con Dios, el cuerpo es solo un aprendizaje de salir de él. Quiero entablar algo, 30 segundos más, por favor. Hay que recordar qué dice el Evangelio de Magdalena con referente a Judas, y es que Jesús le reveló a Magdalena que él no tenía poder sobre el decimotercer eón, él aún no tenía poder en él, y lo que le dice en el Evangelio de Judas es que Judas va a venir a encargar el decimotercer eón, que es el amanecer. Es cuando todo se pone oscuro para que todo florezca. Y esa es la misión de Judas, oscurecer la obra para que el hombre encuentre el maestro que está dentro de él. Y eso es lo que el Evangelio proclama. El cuerpo es solo una vestidura y la realidad es mental, espiritual. Ulises, bueno, nos quedan 10 minutos de programa. ¿Existe una base bíblica para la existencia de los evangelios canónicos y apócrifos? Yo creo que sí, claro. Los dos tienen una base, y la base está en la transmisión que se hacía de el conocimiento de una generación a otra. Ahí están los fundamentos, tanto de los evangelios apócrifos, por el interés motivado en buena medida por el deseo de hallar exactamente esos misterios y esas verdades que en los evangelios canónicos tradicionales no están puestos de la manera o no se encuentran de la manera como se espera por el efecto que le ha dado, el manejo que le ha dado la Iglesia, el Vaticano, etcétera. Y por eso hoy en día
la mayoría de la gente se está inclinando exactamente hacia un poco hacia la espiritualidad, hacia la meditación, hacia la búsqueda de sí mismos. Por eso hay cierto miedo, hay cierto temor a que esa verdad sea descubierta, la verdad sobre Jesús, sobre los apóstoles, sobre sus seguidores, etcétera, porque prácticamente se derrumbaría un imperio que es en sí misma la Iglesia como tal, como la conocemos hoy. La Iglesia es del Vaticano y las diferentes ramas del cristianismo, etcétera, etcétera. Y yo le tengo una pregunta a nuestro invitado. ¿Qué tiene que ver Sion y el sionismo y todo lo que se está moviendo hoy en día actualmente en Israel, calificado como Estado sionista, etcétera, etcétera? Metiendo un poquito el asunto, Sion es el nuevo Estado o la tierra prometida que prometió o que en cierta forma dio el espacio para que los judíos actuales fueran a lo que hoy es Israel, la antigua Palestina. ¿Eso tiene que ver algo con el tema de la Biblia, la búsqueda de esa tierra prometida, o es simplemente otro manejo político? Muchas gracias. Esa pregunta es estructuralmente importante. Me voy a basar en lo que Sandra nos planteaba con su pregunta para darle conclusión. La Biblia sí tiene un desarrollo donde demuestra que los libros apócrifos son ciertos. Desde el libro de Enoc, y Judas sí escribe un libro antes del Apocalipsis y habla de Enoc. Y lo que habla es precisamente que al final de los tiempos, ¿qué es esto? Viene la Nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que plantean todos los que conocen esta vertiente? Que viene nuevamente la luz que va a alumbrar al mundo del pecado original por el cual nos desencadenamos. Puedo explicar que el pecado original, si lo desean, pero hay claro, un pecado original que hace que la sociedad lo plantea Judas. Judas Iscariote escribió en la Biblia nuestra, que está antes del Evangelio. 1300 años después hubo un concilio donde dijeron, ese no es Judas, pero por 1300 años fue la carta de Judas donde dijo, en Enoc unos ángeles caídos vinieron a la tierra a procrear con nosotros y generaron la estructura de la homosexualidad y la guerra. El separarnos y el deformar la sexualidad como pareja es la inclusión de que viene un nuevo orden, pero es un orden que nace de esos ángeles caídos. Y justo cuando llega el orden caído, se espera no que sea el templo construido afuera, como es el Vaticano, sino el templo que cada uno construyó dentro para no caer en la elevación nuevamente de estos tiempos de lo que podríamos conocer como los arcontes, que es lo que plantea Judas, María Magdalena y Enoc en el Antiguo Testamento, que son seres que no se pueden procrear, pero que se alimentan de la energía sexual. Y Judas plantea que allí nace la decadencia del hombre porque es una decadencia corporal, no espiritual. Esa es la diferencia entre espiritualizarnos mental y corporalmente o generar una inclusión a lo que los evangelios apócrifos dicen. Son arcontes o demonios o ángeles caídos de los cuales se alimentan de nosotros y nos alimentamos al crear una iglesia fuera de nosotros y no incluirnos espiritualmente dentro de nosotros mismos. Edison, bueno, tal como decía Sandra, le quedan pocos minutos y el tema está muy interesante y pueden surgir muchas opiniones, mucha argumentación y muchas preguntas. Bueno, el origen del catolicismo, yo diría más que del cristianismo, reitero, bastante confuso y bastante nebuloso también, por decirlo de alguna manera. Constantino asumió el cristianismo como religión oficial por una cuestión más bien política que espiritual ni religiosa. Yo creo que en eso todos estamos más o menos de acuerdo. Sin embargo, bueno, y de hecho las primeras Biblias, digamos, se escribió como 70 años en el primer siglo, pero en los años 70, y fueron más bien de carácter doctrinario y más bien de carácter político que meramente religioso, y eso ha prevalecido en el tiempo ha prevalecido en la historia hasta nuestros días. La Iglesia Católica en general no, digamos que tiene mucha espiritualidad en
en su doctrina ni en sus exposiciones, sino que más bien tiene una intención de atraer creyentes, de atraer devotos. ¿Qué opinas tú? Excelente. Dos planos allí. Una, porque nosotros somos una condición sociopolítica entre un Estado. La idea es el entendimiento. En los pocos segundos que nos quedan, nos tenemos que ir a Marcos. En Marcos, por favor, establezcamos que cuando el oscuro, el tentador, llegó a Jesús, le mostró los reinos del mundo. Y el primer reino que lo llevó fue la iglesia. Y él no quiso tomar poder sobre la propia iglesia. Y es sobre esa propia iglesia en la cual nos estamos basando, como usted muy bien lo dice, que es un esquema social y político. Pero los hijos de Caín fueron los que crearon la sociedad política, comercial y de vanagloria sexual, que es la que alimentamos a través de nuestra sociedad común. Pero la sociedad incluida con Dios es una sola, es precisamente ajena a la vertiente espiritual que la iglesia enseña. Porque la iglesia, como vertiente de poder propia de que Marcos lo establece, es un poder propio ajeno al poder de Dios, lo establece la Biblia. Y eso es una verdad, de una respuesta fuerte, dura, pero no establece una realidad cruda. Los hijos de Caín a través de Babilonia quedaron Babilonia, que viene de la torre de Babel, y Babel es la serpiente que tentó a Eva. Todos los hijos de Caín vienen a servir a lo que es ahorita la Iglesia Católica, que es una estructura no espiritual, es política de poder. Cada guerra se lleva a Jesús por encima, como una cruz. Cada partido de fútbol se lleva a Jesús por encima para combatir. Cada sicario se lleva a la Virgen por encima. Pero la inclusión con Dios en nosotros mismos no es la enseñanza que tiene la iglesia. Es un templo que radica en que usted va a construir la casa para que Dios habite, porque precisamente Dios habita en ti. Una palabra tuya bastará para sanarla. Es permitir ese templo en nosotros, como dicen los evangelios apócrifos, y no extender un estado social político como lo establecía Pedro o Juan, que era ir nuevamente por el rey David a tomar su mandato, sino que era preciso, como lo establecía Jesús, una inclusión de nosotros mismos. Muy bien, 8:56 p.m, ya llegamos al final del programa. Desafortunadamente, 1 hora es muy poco tiempo para analizar un tema tan interesante. Quiero pedirles a todos ustedes que por favor nos hagan una apreciación final sobre lo que son los evangelios apócrifos, su importancia y tal vez lo que pueda surgir de los estudios que se sigan realizando en ellos. Entonces, si les parece, empezamos por Juan Pastén en Chile. Bueno, David, sí, se hace corto, es un tema muy interesante, muy profundo y muy necesario de escuchar y de desarrollar, de desarrollar y de aprender. Quedaron muchas preguntas ahí en el tintero, ojalá podemos retomarlas en algún momento. Y bueno, sí, se pueden hablar muchas cosas del Evangelio Apócrifo, de su contenido, de su proyección hacia la realidad presente, por ejemplo, de cómo podemos asumir esta realidad o esta verdad de la que hablaba bien Edison, de asumir la espiritualidad divina dentro de nosotros. Y en fin, ojalá podamos retomar este tema en otra oportunidad. Gracias, Juan. Ulises Maldonado. Bueno, gracias. Me quedo con lo esotérico. Vamos hacia ese espacio, a descubrirnos a nosotros mismos, por encima o a un lado, dejando los fanatismos y dejando el sesgo religioso, el matricularme con esta, con tal o con cual religión. La idea es ser nosotros mismos desde nuestro propio interior. Muy bien, muchas gracias. Sandra Rincón desde Santiago de Chile. Un tema bastante interesante y como lo decía Ulises, más que todo la parte espiritual, dejando de verdad a un lado los fanatismos, lo religioso, en fin, que uno a diario pues ve más que todo en otras iglesias, pero muy interesante y se podrían abordar muchos más temas en otros programas. Dawis. Muy bien, así es. Vamos a preguntarle a Edison si estará dispuesto en acompañarnos otra vez y explicarnos y darnos luces sobre otros temas. Edison, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Primera Línea. Agradecemos a todos los que hicieron posible este puente y claro que sí, nuestra profesión es extender el conocimiento para que entendamos que estamos en un desarrollo espiritual.
Muy bien, son las 9 de la noche en punto aquí en el Reino Unido, en la ciudad de Londres. El valor de los apócrifos es muy irregular y diverso. Es un material que nos ha llegado muy mutilado e incompleto y que contradice la mayoría de los fundamentos de la cosmovisión judeocristiana del ser humano, de la vida y del universo. Su lectura y seguimiento conceptual requiere de mucha prudencia y discernimiento para separar la paja del trigo. Prudencia y discernimiento profundo que el hombre cultural, de una cultura globalizada, superficial y masiva, desafortunadamente no tenemos. A veces el valor de los apócrifos consiste en reflejar la mentalidad del ambiente en el que se originaron y sobre todo la voluntad de la gente de llenar los vacíos dejados por la sobria descripción de los evangelios canónicos. 9 de la noche, yo soy Dawis Buitrago, muy buenas noches.